muchísimo gusto. En lo que vamos a poner la presentación para que puedan ver y vamos sosteniendo esta conversación. Para mí es todo un placer acompañarme de Dolly en este tema que nos apasiona a ambas. Ahí les presento el slide. Si pudieran confirmarme, porfa, que lo ven, sería de mucha ayuda. A veces cuando tenemos que entre hablar, mirar a la cámara, escuchar y poner slide, les confieso que es todo un reto. Sí, pero creo que se está visualizando bien. Excelente. Pues estamos entonces listos para empezar este tema de comunicación en tema de crisis. Gracias, Dolly, por acompañarnos. Y resulta que nosotros vamos a empezar este tema con una foto, yo creo que muy gráfica, de lo que es una crisis y cómo nos hemos estado sintiendo desde recursos humanos, líderes de organizaciones, contribuidores individuales. Así que realmente este tema creo que muy apropiada la selección que hizo el equipo de Working RD. Y cuando hablamos de crisis, para ponernos en contexto, ¿qué es en realidad una crisis? Bueno, cuando hablamos de crisis estamos hablando de una situación grave o decisiva que puede poner en riesgo una parte importante del negocio. Así que en estos momentos que estamos viviendo toda una crisis por COVID-19 y la situación global que nos embarga, la realidad es que como seres humanos, nosotros hemos ya estado enfrentando crisis y la vida nos ha enseñado de que las crisis pues también nos ayudan a dar saltos importantes, a crecer y a fortalecernos. ¿Dónde está la diferencia entre salir exitosos de una crisis o verdaderamente quebrarnos o salir afectados? Muchas veces está en el manejo que tenemos de la situación. Así que nuestra intención en el día de hoy es que podamos conversar de una crisis en específica y es la crisis que se genera en las organizaciones cuando tienen que tomar decisiones referente a su gente. Sobre todo, cómo nosotros podemos manejar la comunicación en los procesos de desvinculación y en los procesos donde tenemos impacto en los modos de trabajo de las personas. La idea es que tanto Dolly como yo le vamos a presentar diferentes marcos de acciones, actividades y herramientas que puedas utilizar basándonos en nuestra experiencia de más de 15 años en mi caso y más de 20 años en el caso de Dolly y basado en mejores prácticas que hemos venido adquiriendo a lo largo de nuestra trayectoria laboral. Así que hoy vamos a aprender a cómo gestionar la comunicación adecuada al momento de enfrentar la desvinculación del personal, conociendo estas mejores prácticas. Esperamos que sean muy útiles para ustedes. Y bueno, para empezar, si Sterling me ayuda, hemos diseñado un poll, unas pequeñas preguntas, porque siempre nos gusta interactuar con ustedes. Si pudiéramos poner las preguntas en pantalla y ustedes nos ayudarían contestando, nos va a permitir tener una idea y enfocar esta conversación de manera que sea lo más provechosa para ustedes como audiencia. No sé, Sterling, ¿nos puedes compartir el poll, porfa? Y estamos por aquí, dan un minutito. Ok. Pueden ir avanzando y ya estamos trabajando en esto. Ok, chévere. Bueno, entonces hablamos, cuando veamos las preguntas nos van a dar una idea de cómo nosotros hemos ido manejando esta situación, porque la verdad que nos llegó de imprevisto. Y si algo también nos enseña es que en la medida en que nosotros estemos preparados, es decir, estar listos para la acción anticipadamente, pues vamos a poder tener un mejor manejo de las crisis. Bien, entonces cuando hablamos de la preparación ante las crisis, básicamente lo que queremos hacer es enfocarnos en este espacio, en cómo nosotros o cómo las empresas pueden enfocarse primero a gestionar la crisis desde adentro antes de gestionar la crisis desde afuera. Es decir, cómo debe ser nuestra gestión con los colaboradores o con los diferentes stakeholders que se dan. Las situaciones de crisis como la que estamos enfrentando ponen a prueba la gestión de las organizaciones, donde la comunicación juega un papel fundamental. Fíjense que el compañero, que justamente hablando de bienestar, hacía también énfasis en qué tan vital es el manejo de la comunicación con los empleados y con los diferentes stakeholders o con los diferentes grupos de interés de una institución. Y vamos a ver que la comunicación, para que sea de mayor impacto y de mayor beneficio para las organizaciones, líderes, empleados y diversos grupos de interés, debe de ser una comunicación preparada, estructurada, parte de la estrategia del negocio para que logremos los resultados esperados. El objetivo realmente es
de este espacio es que ustedes puedan contar con un buen plan de comunicación, ¿verdad? Que sirva para establecer una buena relación entre el empleado o entre los colaboradores y la organización. Un proceso, para lograr que ese proceso de desvinculación realmente sea fluido y donde nosotros podamos mantener no solamente, vamos a decir, el nivel organizacional óptimo, sino que también nosotros podamos cuidar de la sensibilidad de las personas y de esta manera impactar y cuidar el largo plazo de la organización. Ahora vamos a ver cómo nosotros entonces podemos prepararnos para hacerle frente a una situación de crisis donde tenemos que desvincular colaboradores. Como todo buen plan de comunicación, comenzamos por hacer un análisis de nuestros grupos de interés. Si bien es cierto, muchas veces la decisión es cuántos colaboradores tengo que desvincular, de qué áreas, cuál es el ingreso que debo salvaguardar para la organización. Un buen plan de comunicación de desvinculación de empleados no debe de obviar el manejo de los grupos de interés. Porque acá yo tengo que cuidar no solamente los casos puntuales de los colaboradores que voy a estar separando de la organización, sino que yo tengo que ver qué impacto va a tener esa separación, ya sea individual, múltiple o colectiva, o sea, de muchas personas. ¿Qué impacto tiene eso entre mis clientes? ¿Qué impacto va a tener eso para los dueños? ¿Qué impacto va a tener eso para los líderes o sea, para los líderes y supervisores de equipo? ¿Y qué impacto va a tener para las personas que se quedan en la organización? Entonces, analicemos esa decisión de separación, dependiendo de su naturaleza, cómo va a impactar. Y yo debiera de tener un documento, una tablita donde yo tenga cada grupo de interés y pueda tener estas preguntas claves bien contestadas. ¿Qué voy a hacer? Es decir, ¿cuál es el grupo de interés que voy a impactar? ¿Qué decisión yo voy a tener que tomar? ¿Y cuál va a ser el mensaje clave? Es decir, si yo como empresa estoy teniendo que separar colaboradores, ¿cuál va a ser el mensaje clave que yo le voy a dar a la organización y a mis diferentes grupos de interés? Y ese mensaje clave es sumamente importante porque aunque yo adecue un poquito el nivel en que lo voy a dar, el mensaje clave tiene que ser el mismo para todos. Es decir, yo no le puedo decir a un grupo de mis colaboradores, miren, estamos teniendo que tomar esta decisión por COVID, y luego decirle a los gerentes, miren, es que realmente estamos aprovechando la coyuntura de COVID porque estas personas tenían un desempeño muy flojo. Entonces, vamos a aprovechar COVID, pero realmente esto tiene que ver con desempeño. Ojo con eso, los mensajes centrales en este tipo de decisiones tienen que estar muy claros y tienen que ser parejos, consistentes y transparentes en todos los foros que vamos a utilizar. Entonces, voy a definir qué voy a decir, quién va a decirlo y a quién se le va a decir. Es decir, voy a identificar mis voceros. ¿Cuándo voy a dar este mensaje? Si yo voy a separar a una o varias personas de la organización, ¿cuál es el mejor momento para hacerlo? ¿El lunes al inicio de la semana o el viernes al final del día? O cualquier día de la semana, en la tarde, antes del mediodía. El momento que yo elija va a tener un impacto en la persona y en los grupos de trabajo. Entonces, debo de pensar y anticipar cuál es el mejor momento para hacerlo. Segundo, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Cómo voy a tener esta conversación con cada uno de mis grupos de interés? Bien, lo voy a hacer virtual. ¿Con qué? ¿Qué voy a tener para entregarle a esa persona? Voy a tener una carta, voy a tener el cheque de sus prestaciones o de su dinero, todo listo. Voy a tener un paquete donde incluso le voy a entregar cartas de referencia. ¿Cómo voy a hacer ese proceso efectivo al momento de ejecutarlo? Y luego, ¿dónde lo vamos a hacer? Si va a ser físico, si va a ser virtual. Todo eso, si por ejemplo, si estoy viendo ese plan de comunicación, si voy a comunicarle a mis clientes de algunos cambios organizacionales a través de la prensa o medios escritos. Entonces, pensar cómo impacta esa decisión a cada stakeholder y abordar cada una de estas preguntas claves. Recuerden que una buena planificación de este tipo de decisiones amerita mensajes y acciones de comunicación antes del evento, durante el evento y sobre todo después del evento. ¿Para qué? Para que podamos cuidar nuestra cultura organizacional y que podamos conservar en la medida de lo posible el bienestar y la productividad en nuestra organización. Bien, entonces, súper importante en la preparación abordar esto de los grupos claves. Ahora, me gustaría tener una idea de si nosotros miramos hacia adentro, aquí simplemente como para reflexión, cuando nosotros hemos estado liderando tal vez este tipo de proceso de separaciones, decisiones difíciles con las personas,
¿qué tan frecuente nosotros verdaderamente hacemos ese recorrido mental con los diferentes stakeholders? O a veces estamos muy enfocados con la persona específica que es objeto de la acción y no pienso, ¿cómo va a impactar la salida de este grupo de colaboradores a los departamentos que se nutren de él? ¿Cómo va a impactar a ese gerente que de repente va a tener ahora menos colaboradores para distribuir la carga laboral? Entonces, es una invitación para que nosotros pensamos cuál es nuestra situación y cómo hemos venido manejando este tipo de situaciones de crisis, asegurándonos de que tenemos mensajes claves claros, reales y transparentes y que podemos cascadear antes, durante y después del proceso a todos nuestros grupos de interesados. ¿Ok? Bueno, acá entonces le cedo este espacio a Dolly. Ya vemos qué consideraciones debemos tener en el qué para estructurar el plan de trabajo y a quiénes les vamos a hablar. Y Dolly nos va a contar un poquito, ya luego que yo tengo ese plan, cuál sería la mejor manera de ejecutarla. ¿Cómo, Dolly, hacemos esto? Fíjate, y ha sido muy oportuno, y así como Sterling lo mencionó en otra de las intervenciones, que sin poder ponernos de acuerdo todos los conferencistas, cómo hemos ido llevando un hilo conductor que ha sido coherente durante estos 2 días de este maravilloso evento, que aprovecho para felicitar a Sterling. Y para poder pasar por cada uno de los temas, el tema comunicación ha estado presente. Vamos a decir que es un proceso y una competencia que es transversal en toda la organización y creo que también en todo lo que tiene que ver como nosotros como personas. Entonces, cuando nos vamos al ámbito de la organización, evidentemente que el liderazgo marca un elemento importante, viene a tomar un rol protagónico y más entiendo en estos momentos donde está presente pandemia, ha puesto la vida de las personas y las organizaciones en sí en un modo supervivencia. Entonces, creo que es una situación inédita y una crisis global de gran envergadura que definitivamente pues, está marcando un antes y después en nuestras vidas. Y en estos tiempos difíciles, yo entiendo como personas que no nos queda de otra más que crecernos ante esta situación, porque estas situaciones difíciles definitivamente son las que moldean el carácter. Pero cuando nos vamos al ámbito organizacional, definitivamente que existen estrategias que van a ayudar a las organizaciones a tomar, a las organizaciones y al equipo gerencial, a tomar esas decisiones eficaces que le permitan tomar control de la situación. Entonces, un buen punto de partida en el proceso de comunicación es diferenciar entre qué es comunicar y qué es informar. Y me refiero a esto porque si bien es crítico que las organizaciones cuenten con planes de comunicaciones estructurados, como así como lo mencionabas, que nosotros hagamos todo ese proceso de análisis de nuestros stakeholders, que podamos definir cuáles son esos mensajes y construir y diseñar esos mensajes que la audiencia necesita y quiere oír, por cuáles van a ser esos canales. Una de las cosas más importantes que no podemos dejar que se nos escape es que la comunicación debe contemplarse en doble vía. A veces en las empresas se peca de que es como que solamente me ocupo de dar la información, pero no estoy generando un espacio abierto o unos canales bidireccionales para que escuchar y recibir retroalimentación de nuestra gente. Y ese es realmente el elemento más importante que va a generar compromiso en la organización. Entonces, cuando vemos esto como punto de partida, yo creo que es una de las mayores oportunidades o de las áreas más sensibles desde el área de gestión humana y comunicación interna, que tiene que ver con la conexión humana y personal. Me gustó mucho escuchar en la participación de Sol cuando hablaba de employer branding, porque justamente estamos conectadas con el mismo tema. No hay forma de que las empresas puedan crear una marca empleadora si no fortalece su sistema de comunicación, pero de manera intrínseca, desde la parte de cómo se está gestionando, pero sobre todo fortalecer en las habilidades y las competencias que tiene que exhibir su equipo de liderazgo. Entonces, cuando nos vamos de nuevo al ámbito de empresa y a esta situación actual,
donde definitivamente y dolorosamente muchas empresas están abocadas a reducir esos puestos de trabajo, a hacer reestructuraciones. Eso indefectiblemente implica nuevos retos para los mismos colaboradores y la organización en sí. Por lo tanto, que la empresa cuente con un plan de comunicación estructurado va a hacer la diferencia para el manejo de este momento de crisis externa que ninguno llamamos, pero también con este momento de crisis que se genera por la misma situación de inestabilidad que la empresa puede estar viviendo. Por lo tanto, en este momento lo que se necesita es un liderazgo cercano, un liderazgo que sea más humano, que sea empático, que realmente trabaje con puertas abiertas y con oídos presos a escuchar a sus colaboradores, dándole el espacio a esto para que ellos puedan reaccionar y expresar su opinión. Y definitivamente las empresas que no se aboquen a hacerlo o que se resistan a hacerlo, están corriendo todo el riesgo de la pérdida de la identificación y de la lealtad de su gente. Y con esto están poniendo en juego lo que es su cultura, su clima organizacional y el ánimo de su gente. Entonces, eso nos lleva a pensar de manera estratégica, en el sentido de que siempre van a haber comunicaciones espontáneas en el ambiente organizacional. Y puede pasar en todo tipo de escenarios, en escenarios de crisis y de no crisis. Pero tiene que haber una estrategia detrás de lo que se va a comunicar y cómo se va a comunicar. Y yo creo que ese es el mensaje que queremos, uno de los mensajes que queremos afianzar. El tema de comunicación tiene que ser planificado, tiene que estar estructurado, tiene que estar preconcebido, porque cuando surge el evento hay que improvisar. Y estamos hablando que la improvisación está afectando a gente, está afectando a seres humanos. Por eso, durante el proceso de la planificación, uno de los estadios más importantes es el de conocer nuestra audiencia, que es importante tanto para este plano y así como lo mencionaban cuando estaban haciendo el plano de emprendimiento de negocios, es un punto de partida. Si tú no conoces tu cliente, y en este caso, si nosotros no nos interesamos en conocer desde el área de gestión humana, por ejemplo, a nuestra gente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones, para en base a esto realmente poder alinear cuáles van a ser esos mensajes y poder dotar a los líderes de cuáles van a ser esas herramientas y competencias que van a ayudar a tener esa comunicación de doble vía. Yo quisiera estimularle un poco a que puedan llenar la encuesta que está disponible en la pantalla, porque esto pues nos va a ayudar a poder tener más información que nos ayude a redirigir la conversación justamente a los temas que sean de su mayor interés. Si quieren, pues podemos darles un minuto para que puedan hacerla y luego Estelín pues nos comparte los resultados. En lo que puedo seguir, en lo que todos se van tomando el tiempo de ir contestando las preguntitas que son breves. Entonces, como le estaba diciendo, realmente nos estamos refiriendo mucho aquí a un tema de comunicación empática. Y es importante que a lo mejor podamos definir qué es mostrar empatía en la comunicación. Entonces, algunas recomendaciones que pudiéramos dar es, una es pues que se puedan tomar las inquietudes de los colaboradores. Muchas veces, es cierto, no hay una respuesta formal en algunos de los temas en la organización, pero sí se puede canalizar la inquietud que pueda tener los colaboradores y buscar para darle una respuesta. Es muy importante que aprendamos a aceptar las diferencias en este momento. No todos reaccionamos de igual manera ante situaciones de crisis. En esos momentos, algunas personas van a necesitar un poquito más de tiempo y cercanía, pero hay otras que sencillamente lo que necesitan es un poquito más de espacio y libertad. Entonces es importante poder discriminar entre esto y tratar a las personas con lo que son sus necesidades.
tener canales abiertos. Es importante la identificación de los canales, porque a veces nos queremos dirigir a todo el mundo por la misma vía y no funciona así. Tenemos que saber la segmentación de la misma población, vamos a decir, de empleados que tenemos, para saber cuáles son las vías de que vamos a utilizar. Al final, lo importante es la efectividad en cómo vamos a transmitir el mensaje. Y quisiera recalcar acá algo importante en un tema de comunicación. La importancia o la efectividad que tiene la comunicación no es cómo se transmite, es cómo lo recibe el receptor. Porque nunca vamos a saber exactamente cómo lo puede estar entendiendo. Darnos el espacio de poder usar diferentes vías y canales. Por ejemplo, es muy común en las empresas usar pues murales. Ahora mismo pues intranet, ya que estamos en este espacio de transformación digital, donde muchas empresas a lo mejor afortunadamente contaban con esta vía, pero no se puede nunca dejar de lado lo que es el espacio uno a uno. El abrir las puertas, el escuchar, el permitir que una persona te pueda transmitir sus temores, sus preocupaciones, incluso ante un espacio donde tú tengas que estar manejando una desvinculación. O sea, mostrar la cara humana, siempre comunicar de manera honesta y abierta las informaciones. Yo creo que sí se construyen los mensajes y debemos hacerlo apegados a lo que es vamos a decir, el mensaje claro, el lineamiento que la organización va a marcar. Pero recordar que no todas las respuestas las vamos a tener, porque no podemos predecir todo lo que la persona pueda tener en su cabeza. Lo que sí debe haber es la predisposición o la disposición más bien de buscar esa respuesta y de cumplir nuestro compromiso de buscar a la persona para darle la respuesta que quedó esperando. Y pedir retroalimentación en este proceso sobre la comunicación. No sé si Marisela, si tú quieres... Sí, justamente en esa misma línea, Dolly, que has hecho tanto énfasis en la comunicación empática, en general canales de doble vía, porque a veces nos enfocamos tanto en lo que la organización tiene que decir que se nos olvida que un aspecto fundamental en la comunicación es que la organización también tiene que escuchar. Entonces, habilitar esos canales y habilitar esos voceros en el proceso para que sepan cómo canalizar y cómo poder obtener feedback de manera que tu plan de comunicación y tus mensajes puedan adaptarse y puedan responder a las necesidades reales de cada grupo de interesados. Acá simplemente un slide que preparamos que me parece súper importante que toquemos y es la comunicación sobre todo tiene que ser oportuna. Y si bien es cierto, queremos invitarte a que hagas un plan de comunicación, que pienses en tus stakeholders, que armes tus herramientas, tus mensajes claves, tu guía de preguntas y respuestas anticipadas. Es muy importante que lo hagamos de manera ágil y rápida. ¿Por qué? Porque si nosotros como organización, como líderes, no les damos la historia a los colaboradores van a armar su propia historia. Las personas necesitan sus historias, necesitan darle sentido a la realidad. Entonces, súper importante de que la comunicación, como la estemos preparando, llegue en un momento oportuno. Y como decía Dolly, no solamente darle los mensajes claves a los líderes, sino darles las herramientas para cuando ellos no tengan las respuestas o no hayamos contemplado un tipo de inquietud o un tipo de información que salga, poderles orientar para saber cómo canalizar esas inquietudes y mantenernos todos alineados en el mensaje corporativo, en la historia que la organización quiere y necesita contar para mantener el bienestar y la productividad de sus colaboradores. Entonces, simplemente me quise devolver un poquito porque ese mensaje me parecía sumamente poderoso que lo cubriéramos. Y acá enfatizar lo que ya nosotros sabemos. Nosotros contratamos a un empleado, pero al momento de desvincularlo, señores, estamos separando un cliente. Un cliente porque conoce mi marca y puede promover mis productos y servicios o puede prevenir la venta de un producto o servicio. Entonces, recuerden que es sumamente importante que seamos sensibles y que seamos estratégicos en cómo nosotros nos organizamos y hacemos una comunicación efectiva, sobre todo en los momentos de separación. Y cuando hablamos de comunicación, no es solamente a lo que decimos, sino también qué otros recursos nosotros generamos y ponemos a disposición en ese momento donde estamos separando colaboradores.
¿Qué sensibilidad yo tengo en la conversación? ¿Cuál es el tono? ¿Cómo cuido su privacidad? ¿Le estoy dando espacio para que pregunte? ¿Leo los documentos que tiene que firmar y puedo ser claro y abierta ante cualquier inquietud? ¿O no lo dejo ni que lo lea y le digo, no, no, que tiene que firmarme, que si no, no te entrego el cheque? ¿Cómo nosotros estamos cuidando la sensibilidad de las personas? Porque todo lo que hacemos comunica. Los silencios comunican, lo que damos comunica, lo que no damos también comunica. Así que les invitamos a que piensen en estos temas de manera sensible, empática y estratégica para que puedan tener mejores resultados. Y también como profesionales que nos toca ejecutar este camino, que nos sentamos siempre satisfechos y orgullosos del trabajo que realizamos. Entonces esperamos Sí. que mediten sobre esto, que contratamos a un empleado, pero al final separamos un cliente. ¿Qué experiencia queremos generar? Bueno, sí, mira, es importante y yo en mi experiencia he podido ver, hay momentos en las empresas en el que, vamos a decir, se generan situaciones difíciles. Para mí, la estrategia en comunicación más equivocada que se puede hacer es decidir no comunicar. Y parece extraño, pero es una decisión que toman muchas empresas en un momento. Y entonces, el tú no dar la información en el momento, lo que hace es generar silencios. Y esos silencios lo que hace es abrir espacio para la incertidumbre. Entonces, en los procesos de cambios o crisis, como este que se está viviendo, en el que las personas tienen despierta, vamos a decir, potenciada a mí, lo que son sus miedos, o miedo a pérdida hasta de integridad física, porque todos estamos asociados con enfermarnos. Así es. O que se enferme un ser querido. Imagínate tú poder tener que tomar de mayor manera más carga porque tú no entiendes qué es lo que está pasando en la organización. Entonces, esos vacíos de información en la comunicación muchas veces tienen que ver con la escucha. Y el no darle lugar, el dar lugar más bien a la incertidumbre, da lugar a lo que es la resistencia al cambio, porque hay un trecho muy corto ahí. Y por eso le damos espacio a que permee al daño de clima en la organización. Es increíble el daño que se le hace al clima. Otro punto a abordar es quién es responsable de la comunicación. Entonces, para mí, todos somos responsables en el tema de la comunicación. No creo que sea responsabilidad de un área exclusiva. Pero sí es importante reconocer que la mayor responsabilidad recae en el nivel de liderazgo de la empresa. Porque el nivel de liderazgo es que va a marcar cuál va a ser la línea y el tono comunicacional que se va a llevar. Entonces, de ahí la importancia de cómo va a estar involucrado este líder, qué tan valiente y transparente va a ser ese liderazgo para comunicar, ya que la gente necesita que se le haga una historia, que se le cuente una historia. Y si, como decía el slide que preparamos, si tú no cuentas una historia, ellos, vamos a decir, los mismos empleados, van a llenar el espacio, van a crear su propia historia. Entonces, al final eso va a revocar en un daño para la empresa. Otro punto importante es que por muchas veces la burocracia de la empresa y la búsqueda de perfección en ese plan está en el sentido de oportunidad de lo que se va a comunicar. A veces cuando la empresa viene a dar la cara, ya es muy tarde, porque se ha dejado el espacio para tantos rumores, para que hayan tantas versiones de la historia que se fue tejiendo entre toda nuestra gente, que cuesta mucho más trabajo luego rearticular y lograr recobrar a un nivel de credibilidad. Cuando Sol también hablaba de lo que era la marca empleadora, donde ella hizo bastante énfasis sobre cómo se apalancaba en el tema de la comunicación, yo creo que este tema va unido comunicación como constructor de confianza. Por lo tanto, confianza de manera general es lo que te va a crear ese buen clima organizacional o
esos criterios o atributos que van a hacerte como una marca empleadora fuerte. Entonces, tener todo definido para poder abordar un proceso difícil como es de reestructuración o de desvinculación en la empresa, significa también hacer una buena selección de quiénes van a ser esos voceros, quiénes van a ser esos actores principales de la organización que van a estar haciendo de, vamos a decir, embajadores de la comunicación. Y no necesariamente caer en el error de que son las personas que tienen un nivel de liderazgo, porque a veces se da por hecho que por el nivel de jerarquía, los líderes tienen esas competencias y no es así. Al hacer la elaboración del plan en todas sus aristas, te permite hacer una clara determinación de cuáles son esos criterios que se van a requerir para esos líderes que van a estar liderando o coliderando en la comunicación y ayudando a la empresa a llegar a buen puerto. Entonces, de manera general, pues yo creo que si hacemos un resumen, tiene que ver con la clara identificación en el plan de quiénes son tu audiencia o tu grupo de clientes internos a los que tú te vas a estar dirigiendo y queremos circunscribirnos aquí porque estamos viendo desde el punto de vista de la comunicación en entornos de crisis que se generan e impactan a los colaboradores internos, pero hay que entender que la comunicación abarca mucho más allá cuando se hace todo el proceso. Por eso se hace un análisis extensivo de lo que son los stakeholders o los grupos de interés, porque hay que definir prácticamente una estrategia de cómo nos vamos a comunicar a cada uno de ellos. O sea que el tema es mucho más amplio, pero en este caso, si lo estamos viendo solamente enfocado en cómo vamos a manejarlo ante un entorno de crisis generado por desvinculaciones, mucho va a ayudar a tener predefinido cuál van a ser esos mensajes que nosotros vamos a estar dirigiéndonos a estos colaboradores que van a estar separando de la empresa. Pero también cuál va a ser el mensaje que vamos a dirigir a los colaboradores que van a permanecer en la empresa. Y de ahí la importancia de cómo nos vamos a manejar, porque lo que decía, nosotros contratamos personas que luego, cuando las dejamos ir, pueden ser nuestros embajadores de marca o pueden ser nuestros destructores de marca. De ahí la importancia de cómo nosotros tenemos que manejarlo. Y es doble vía, tanto el que sale, que quiere ver la experiencia con la que va a ser separado, pero el que queda como testigo y está mirando también la situación, porque todos como personas pensamos, entonces esto me pudiera estar pasando a mí. Sí, y ahí está súper interesante, Dolly, los resultados del poll, de la pregunta ¿quién comunica en la empresa durante la crisis? Porque hay bastante dispersión en los resultados, no sé si lo logras ver, para afianzar en este concepto. Realmente, como decía Dolly, todos los colaboradores juegan un rol importante. Ahora, quien lidera el ejercicio de la comunicación debe definir en qué momento, con qué mensaje y a qué audiencia se va a dirigir cada uno. Es decir, de repente, al inicio de una crisis, el líder máximo de la empresa, por ejemplo, establece la guía del mensaje clave. Luego, recursos humanos afianza, canaliza y, vamos a decir, capacita o enable, sería en inglés, o sea, o permite que los demás líderes funcionales sigan cascadeando los mensajes. Pero importantísimo, que todos en un momento de crisis comunican. Y según lo que estaba diciendo Dolly, no sé si quieres como enfatizarlo, Dolly, también esta parte es, debe de haber de todas maneras una persona responsable de gerenciar el proceso de comunicación, que a propósito no se lo pusimos en la pregunta, para ser conscientes de esa diferencia. Todos comunican, sin embargo, debe estar claro quién es que lidera y gerencia los procesos de comunicación en esos momentos de crisis. Comunicación debe verse como un proyecto, como la concepción de un proyecto dentro de la empresa, que tiene definido quién va a ser ese sponsor, y por eso ahí lo importante que el sponsor sea el líder máximo de la organización, para que marque, como te dije, cuál va a ser el tono y la línea organizacional a comunicar. Va a tener quién va a ser la persona como líder del proyecto y va a tener quiénes son personas
responsables dentro del proceso. Y fíjate qué interesante que siempre se entiende que en un proceso de desvinculación, recursos humanos toma siempre la delantera. En un nuevo entorno de gestión humana un poco más vanguardista, gestión humana su foco tiene que ser desarrollar las capacidades en el nivel de liderazgo para que ellos a su vez también sean responsables. Estamos hablando de que cada quien debe ser responsable de su equipo. Lo importante es estar nosotros siempre, primero asegurarnos de que están desarrolladas esas habilidades y si no, servir siempre de acompañantes en el proceso para asegurarnos de que organizacionalmente la comunicación sea transmitida de la forma que fue definida y sobre todo asegurar de que se exhiba el liderazgo empático, cercano, con respeto que la organización está esperando. Sí. No, y algo sumamente interesante también, Dolly, que no debemos asumir como líderes de recursos humanos, como tú decías ahorita, de que los líderes o las personas que son identificadas como portavoces, tal vez por el rol específico que juegan en la organización, tienen las competencias o las herramientas para comunicar adecuadamente. Entonces, un rol importantísimo también, aparte de verdad, de estructurar y de apoyar generando herramientas, es garantizar de que los portavoces y las demás figuras que van a participar en el proceso de comunicación estén adecuadamente capacitados. Es decir, no asumir que porque un líder tiene personal bajo su cargo y tiene 5 años de experiencia, sabe cómo tener una conversación de terminación. Nosotros tenemos que preparar a ese líder antes y asegurarnos de que pueda hacer ese delivery en el tono adecuado y manteniendo la línea adecuada de comunicación. Otro punto que va relacionado y por lo pronto a mí me ha dado bastante inquietud en cómo veo un poquito cómo se están comportando algunas empresas, es qué tan proactivas están siendo las empresas en este momento de comunicar hacia lo interno cómo se ve afectada la empresa, cuáles son los cambios. ¿Qué tanta guía se le está dando a la gente en relación a, por ejemplo, cuáles son las metas? O si las metas han cambiado, porque eso crea mucha ansiedad. El tú iniciar un año donde estaban establecidas unas metas comerciales, unas metas operativas, donde todo ha variado, pero tú como organización no me dejas saber qué va a pasar, cómo va la empresa, cuál es el futuro, lo que está incitando también de nuevo a un tema de incertidumbre y de mayor pues, generación de miedo y ansiedad. Y también no todo es noticia mala, porque dentro de todo este momento hay también metas cumplidas. Entonces, ¿por qué no comunicarlas? ¿Por qué no hacer celebraciones de esas pequeñas victorias? ¿Por qué no inspirar y motivar a la gente de que vamos a salir de esta y de que lo vamos a lograr? De que hay un futuro que definitivamente y que eso va a ayudar a mitigar ese famoso valle de la muerte que se define como cuando caen los resultados de la empresa o caen las expectativas de desempeño de las personas. Pero ese famoso valle de la muerte, que puede ser tan doloroso o tan profundo, puede ser acortado solamente con una excelente gestión que se haga del cambio y de la comunicación. Por eso, para a lo mejor ir cerrando, porque Marisela y yo pues queremos tener la participación de sus preguntas, solamente ir recapitulando y, por ejemplo, cuáles son esos mensajes finales que queremos dejarles. Y es que definitivamente la comunicación es de gran valor siempre, pero definitivamente yo creo que cobra mucha mayor relevancia en los momentos de crisis. Que la comunicación debe ser un proceso planificado y diseñado cuidadosamente. Yo soy muy estructurada y entiendo que las cosas no se deben dejar a que fluyan de manera orgánica. Hay cosas que no deben fluir orgánicamente, que deben de llevar una estructura detrás y la comunicación es uno de esos puntos. Y debe estar sobre todo enmarcado en lo que es el marco de valores de la empresa y sin dejar siempre de permitir que sea un espacio bidireccional y que haya diálogo. Recordar que generar esos silencios que fomentan la incertidumbre, sobre todo en momentos de crisis, es peligroso. La incertidumbre y los silencios lo que crean es, llevan a las personas a crear sus propias historias. Así que la invitación es que utilicemos la comunicación
como el gran aliado para la generación de compromiso, para mantener el clima y garantizar los resultados del negocio que debe ser el objetivo final siempre para lograr supervivencia en este momento. Así es. Y bueno, acompañado a lo que comenta Dolly, a modo de wrap-up, recordarles que no solo las palabras comunican, sino que las pequeñas acciones y consideraciones que nosotros tomamos al momento de separar a un empleado también comunican y mandan un mensaje sobre la organización. Así que es sumamente importante que al momento de realizar terminaciones, nosotros podamos asegurarnos de que se revisan las comunicaciones, tanto las verbales como las escritas, adecuada y cuidadosamente. Vamos a incorporar mecanismos de apoyo también a nuestros colaboradores en la medida de lo posible para que puedan lograr una fácil y rápida transición laboral posterior al término con la empresa, ¿verdad? Si es posible, como empresa, puedes considerar la extensión incluso de algunos beneficios claves, como por ejemplo en estos momentos la extensión de un seguro básico de salud va a ser de gran valor para los colaboradores y probablemente en términos económicos no sea tan significativo para la empresa. Entonces, ¿qué mejor manera de comunicar que verdaderamente te importa a la gente que teniendo estas consideraciones por un plazo considerable, 2, 3 meses, hasta que la persona logre colocarse nuevamente? Bien, en adición, entrega una carta de trabajo, de referencia o de recomendación y libra a la organización de que posteriormente estas personas estén haciendo este tipo de solicitudes, sino que anticipadamente lo planificas y puedes entregar un kit de terminación que incluya este tipo de documentación. También puedes considerar si vas a dejar la puerta abierta para que ex colaboradores puedan reingresar una vez la situación económica de la empresa mejore y comunícales de manera directa si estarán siendo tomados en cuenta o no. También puedes tomar en cuenta si estas personas que vas a estar separando pueden brindar algún tipo de servicio profesional a la organización posterior a su separación como empleados, ya sea ofreciendo un servicio relacionado como un servicio profesional o a través de proveer bienes o servicios a través de algún trabajo paralelo u oficio que estos logren desarrollar por su cuenta. Y de esta manera, sin duda que vas a estar marcando una grandísima diferencia en la vida de tus colaboradores y vas a estar sumando muchísimo a tu marca de empleador. Así que esperamos que estas recomendaciones finales ayuden a afianzar lo que hemos venido presentando tanto Dolly como yo en este tema tan relevante y de verdad que esperamos que pueda ser de utilidad. Básicamente eso. Gracias por su tiempo y su atención.